Que la hermosa paz de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos. Y nuevamente estamos aquí para estudiar la lección número 8 de la escuela sabática que se titula ¿Qué causa la desunión en la iglesia? ¿Qué es lo que causa la desunión en la iglesia? Bueno, esto es lo que estaremos estudiando en esta lección número 8. El texto de memoria dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. La lectura bíblica lo encontramos en Jeremías capítulo 3, verso 14 al verso 18 y 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al verso 17. Y antes de leer la lectura bíblica, vamos a leer el propósito de la lección por el cual estaremos estudiando esta lección. Y es, hermanos, para determinar qué es lo que ha causado desunión en la iglesia y buscar la forma correcta de la unidad, reconociendo a su vez que todos pertenecemos a Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Muy bien, ahora sí vamos a leer la lectura bíblica. Jeremías 3, verso 14 al verso 18. Dice de la siguiente manera: Convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al verso 17 dice de la siguiente manera: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Introducción. Desde los inicios de la Iglesia se puede ver cómo es la reacción del ser humano. Lamentablemente se puede ver cómo siempre predomina una reacción egoísta y de individualidad, tratando de realizar las cosas por su lado y pretendiendo no tener necesidad de tener unidad en lo que se realiza o en lo que se practica. O simplemente no aceptar el estado de pertenencia y termina eligiendo a su preferencia y conveniencia. Estas son las quejas que expone el apóstol Pablo cuando les reprocha a los miembros de la Iglesia de Dios del puerto de Corinto en 1 Corintios 1:12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Esto parece que no reconocemos al autor del sacrificio en la cruz del Calvario para querer pertenecer a otro que poco o nada ha hecho por nosotros. Hoy, al igual que ayer, las iglesias no han cambiado. Podemos ver cómo hay ciertos hermanos y hermanas que siempre buscan su conveniencia. Y si las decisiones tomadas por los líderes de la iglesia no son adecuadas con su conveniencia o intereses, comienzan entonces una batalla contra el líder. Da tristeza ver cómo dichos hermanos y hermanas buscan sus intereses por encima de los demás.
Hay muchas razones por las cuales hoy en día vemos más desunión en las iglesias. Pareciera que estamos viviendo en los tiempos de los jueces, donde todos hacían como mejor les parecía. ¡Qué tragedia la nuestra! No somos hermanos ni compañeros, no estamos cumpliendo la ley de Cristo de amarnos los unos a los otros. Necesitamos motivarnos para poder caminar en unidad, teniendo a Cristo Jesús como el máximo ejemplo de unidad perfecta con Dios su Padre. Necesitamos retomar el consejo de la palabra de Dios que nos instruye a caminar en unidad y en obediencia a Dios. Si obedecemos lo que Dios dice en su palabra, esto traerá a todos bendición y vida eterna. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 14, nos damos cuenta de lo que dijo Dios por boca de Moisés: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá por alto sobre toda la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia o en las iglesias del día de hoy? Pareciera que como dirigentes nos está faltando sabiduría para dirigir. El rey Roboam menospreció el consejo de los ancianos del pueblo y tomó el consejo de los jóvenes, y esto trajo como resultado la separación de la tribu de Israel. El consejo de Judá no fue acertado por ser un consejo de personas que carecían de experiencia, pues eran jóvenes que no habían vivido lo suficiente como para tener experiencia y por medio de ella saber aconsejar. Todo líder de la Iglesia de Dios debería tener la habilidad de escuchar quienes le pueden dar consejos sin mirar a apariencias, jerarquías sociales, señorío por el tiempo que lleva dentro de la iglesia. Dios no juzga por la apariencia, ni usa a las personas por su apariencia, lo hace todo de acuerdo de lo que hay en el corazón y de acuerdo a su voluntad. Debemos de ser realmente muy humildes para escuchar el consejo de los ancianos, que por sus años de vida tienen más experiencia de la vida, y así evitaremos graves consecuencias como lo tuvo el rey Roboam. La voluntad de Dios y su propósito, hermanos y hermanas, es que todos seamos uno y que andemos en unidad como un mismo pensamiento y propósito. Y estando en unidad perfecta, podemos darle la honra, honor y gloria como Dios poderoso. Tomemos el consejo de Jeremías 3, 14 al 15. Convertidos, oh hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Parece que no estamos utilizando la inteligencia en forma correcta, y algunas veces es debido a que carecemos de unidad. Cuando tenemos ideas que pueden ayudarnos a salir adelante en la obra, no las compartimos porque pensamos que el líder se llevará los aplausos de su idea, sin tomar en cuenta que la honra y la gloria son solamente para nuestro Dios Todopoderoso. El escritor de Hebreos, en capítulo 10, verso 25 en adelante, comienza haciendo una recomendación de no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, cosa que ha estado muy de moda en estos últimos tiempos, y la mayor de las veces sucede solo porque reciben una llamada de atención por algún problema de conducta, y por no aceptarla, optan por buscar otra congregación. En lugar de corregir su problema, encuentran que es más fácil irse. El problema es que no importa a dónde vayamos, el problema irá con nosotros, ya que no corregimos nuestro error fatal. Hay un dicho que dice que antes las personas cuando eran amonestadas cambiaban de conducta, pero por hoy cuando se amonestan cambian de iglesias. Por lo tanto, hermanos y hermanas, confiemos en que la gracia de Dios, su amor y misericordia nos permitan corregir nuestras vidas, dediquemos nuestras vidas en obediencia total y en absoluta unidad con Dios y su Hijo Jesucristo, hablemos todos una misma cosa y que nuestros pensamientos estén unidos en Cristo Jesús.
Estaremos profundizando mucho más en muchos otros aspectos en las preguntas bíblicas y esperemos de que todos estemos atentos a la transmisión que se estará realizando en la página de Facebook, en la página de la Iglesia de Dios. Así que la conclusión dice de la siguiente manera: después de haber analizado estas citas bíblicas, podemos decir que la desunión en las iglesias viene por falta de obedecer y poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios. Debemos esforzarnos en instruir a todos los hermanos y hermanas que asisten sábado a sábado a las iglesias a que sean más obedientes en la práctica de los mandamientos. Nosotros, los líderes, abramos nuestros corazones para que sean llenos de sabiduría y entendimiento en las enseñanzas de Dios. Solo así podremos todos hablar una misma cosa y no habrán divisiones. Seremos perfectos, unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. Paz a ustedes, hermanos.